es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis, todos los viernes de 10 a 11. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frenteamplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambio en nuestro país. Todos los viernes de 10 a 11. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de... Bueno, muy bien, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Buenos días, Juan, buenos días, Pau, ¿cómo andan? Muy buenas mañanas para todos, todas y todes. Bien, acá llegando rapidito porque esto de ajustarse al nuevo horario que vamos más temprano, hay que meterle, pero bien, bárbaro. ¿Vos cómo andás, Landaco? Espectacular. Qué bueno. Espectacular. Mejor, hoy es viernes. mejor contundente, duele, ¿no? Claro, el último viernes del mes de abril, ¿no? Exactamente. El último viernes. Bueno, tenemos el Popular 629 del 28 de abril 2003. La verdad que también, como siempre, cargadito de información. Bueno, con la información de esta última semana, con el titular que tiene que ver con la ley de jubilación que se votó prácticamente y ayer en el Senado. Y también viene la etapa repartida, está repartida con el tema también del acto de la 20. Un acto muy concurrido, hubo mucha presencia de gente de todo tipo, ¿no? Aliado, digo de todo tipo en el sentido político, ¿no? Sí, sí, sí. Acompañado de varios dirigentes de varios sectores. Diversidad y profundidad. Sí, como ahí decimos va, nosotros. Exactamente, bueno, sí, destaca, Claro. exactamente destaca eso. La verdad que dice memoria, unidad y perspectiva, que tiene que ver con el acto de la 20. Sí, que además la columna de Juan Castillo que vamos a estar escuchando ahora en un ratito también profundiza un poco sobre este tema. Bueno, muy bien, si les parece vamos de lleno como con el editorial y Dale. después pasamos la columna justamente, que el editorial se titula hoy El pueblo rechazó la reforma. Bueno, que con los votos de la coalición de derecha en el gobierno se haya aprobado el Frankenstein que sus promotores han dado en llamar reforma jubilatoria es un hecho negativo para el país y para nuestro pueblo. Se votó una reforma injusta, mal resuelta, por su forma y por su contenido. Por su forma, porque fue hecha de espaldas a la gente, sin la más mínima intención de construcción de una política de Estado, en un tema de esta importancia e impacto, porque fue fruto de una improvisación total. El proyecto original tuvo más de 100 modificaciones, una parte muy importante de ellas se hicieron en las últimas semanas, algunos artículos se modificaron incluso durante el propio debate de la Cámara de Diputados, de aquella afirmación del presidente Lacalle Pou de que se tratara de una reforma eminentemente técnica y sólidamente fundamentada, no quedaron ni los ecos. Esta reforma fue fruto de una negociación palaciega, de acuerdos políticos de toma y daca, de último momento entre algunos de los partidos de coalición de gobierno y algunos aspectos que mitigan, aunque sea prácticamente, los graves efectos negativos que tendrá. Son hijos del miedo que les entró a esos mismos partidos al crecer a ojos vistas al rechazo popular. Por su contenido, porque es injusta. No resuelve los problemas que dice atacar. La sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social.
Recorta derechos, profundiza la mercantilización del sistema y beneficia escandalosamente a las AFAP y tendrá como resultado que miles de trabajadoras y trabajadores tengan que trabajar más años, aportar más y cobrar menos jubilación. Y lo que es peor aún, al aumentar los años de aporte, endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada o por incapacidad física y desproteger a colectivos de trabajadores que sufren un desgaste de salud mayor por las características de sus tareas y las condiciones en que las desempeñan. Dejará a miles sin la posibilidad de jubilarse. Esta reforma jubilatoria es en realidad un ajuste fiscal gigante sobre las jubilaciones de las y los trabajadores. Para ser más precisos, es la cara en la seguridad social del ajuste neoliberal que el gobierno de la coalición de derecha aplica sobre toda la sociedad. Es injusta porque provoca pobreza, desigualdad y concentra la riqueza. Ahora ya ni los voceros del gobierno de derecha niegan lo que la izquierda y el movimiento popular denunciaron desde un principio. Miles de trabajadoras y trabajadores van a cobrar menos jubilación. Algunas cuentas son muy simples. Si ahora miles de trabajadores tendrán que trabajar 5 años, eso, en cualquier cuenta que se haga, implica 60 meses menos de jubilación. Punto. No hay discusión posible. Eso no se llama de otra manera que cobrar menos jubilación. Pero, además, por ejemplo, perderán un porcentaje importante de sus haberes quienes se jubilen por incapacidad, por citar solo un ejemplo. La medida de volver universal y obligatoria la afiliación a una AFAP, junto con ese engendro insólito que denominan plan de ahorro por consumo, también vierte a las AFAP el porcentaje de descuento que tenemos al comprar con tarjeta. Lo único que hace es darle cientos de millones de dólares adicionales a las AFAP, es decir, el capital financiero que encima cobran comisión por administrarlo, entre comillas, y que habrá fortunas especulando con nuestro dinero durante décadas, un verdadero escándalo. Los que están de festejo en su miopía clasista son los integrantes de las cámaras empresariales que lograron mantener intocado un privilegio casi único en el mundo: aportar a la seguridad social la mitad de lo que aportan los trabajadores. También lograron mantener, en particular los grandes empresarios agropecuarios, exoneraciones que hacen que ni siquiera aporten el 7,5% del resto de los empresarios. Dicen, mentirosamente, que quieren resolver la sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social cuando ni siquiera pusieron en discusión, en ningún momento del proceso, la necesidad de aumentar el aporte de quienes más tienen. Una vergüenza. Siendo todo esto así y grave, también pasaron otras cosas que es necesario rescatar y poner en el análisis. Hacen a la disputa política e ideológica que se dio en estos meses y sobre todo a la que se seguirá dando en el futuro. Nos referimos al grado de acumulación logrado por lo que denominamos el bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios. El martes hubo un nuevo paro general, el tercero, contra la reforma jubilatoria. Mientras se daba el debate en la Cámara de Diputados, miles de trabajadores y trabajadoras, jubilados, cooperativistas de vivienda y estudiantes estaban en la calle, expresando con claridad y contundencia su rechazo a la misma. La reforma nació huérfana de apoyo popular. El grado de unidad y movilización logrado por la Intersocial en este tema es un elemento decisivo, sustancial para el presente y para el futuro. También es muy importante destacar el papel jugado por el Frente Amplio en el Parlamento, claro, debatiendo, argumentando, desnudando el verdadero contenido de la reforma planteada por el gobierno de derecha, logrando que se recibiera en las comisiones del Senado y de diputados a las organizaciones sociales que nunca habían sido escuchadas, proponiendo artículos sustitutivos para tratar de incorporar las reivindicaciones que éstas plantearon, pero también en la calle con sus legisladores y legisladoras recorriendo el país, dialogando con nuestro pueblo.
la posición unitaria de todo el Frente Amplio rechazando esta reforma y la movilización política de toda su militancia son un elemento de enorme relevancia. Las organizaciones sociales, en particular el PIT-CNT, pero también ONAJPU, FUCBAM y los gremios estudiantiles, en unidad y luchando. El Frente Amplio con una posición clara y unitaria, también movilizando, fueron fundamentales para que la síntesis mayoritaria en la sociedad sea de rechazo a este nuevo elemento del ajuste neoliberal contra el pueblo. Lo seguirán siendo para los desafíos inmediatos y los de mediano plazo, por la reforma jubilatoria y por la disputa general en toda la sociedad entre dos proyectos de país. Siempre el grado de unidad, organización, capacidad de movilización y conciencia de las fuerzas populares es la medida principal a tener en cuenta. Se abre ahora un proceso de debate sobre cómo enfrentar, desde el punto de vista político y también jurídico, la aplicación de esta reforma. El mismo se tiene que procesar en el marco de la lucha inmediata, cotidiana, para enfrentar la desigualdad en los próximos consejos de salarios, en la rendición de cuentas y también incorporando la mirada estratégica, la construcción del programa que exprese y comprometa las luchas de nuestro pueblo en la disputa general con el bloque de poder y su expresión política, el gobierno de la coalición de derecha. Impusieron su reforma neoliberal, pero no vencieron. No hay derrota cuando hay un pueblo organizado y luchando. Bien. Muy bien. La verdad, como siempre, refleja la situación de lo que es esta ley, ¿no? Porque ya prácticamente ya está votada, ya es ley, antes era proyecto, Sí. ya en esta semana la convirtieron en ley. Pero bien, escuchando lo que ustedes están leyendo en lo que tiene que ver con el editorial del Popular, y también algunas intervenciones que estuve escuchando en el día justamente el martes, de diputado que empezó la discusión, y ayer algunos senadores, también llama la atención desde el gobierno cómo hacen un silencio cuando desde la oposición les hacen preguntas que serían fácil de responder. Lo que pasa que obviamente las respuestas reafirman que la oposición tiene razón en este sentido, porque dice: uno de los objetivos principales de esta ley es que el BPS se está desfinanciando, no hay financiación. Sí. Ahora, ustedes leían, recién terminadas de leer, que hay una exoneración de un 7,5 de la patronal, pero no solo eso, que independientemente de eso, ahora esta ley te obliga a cualquier trabajador, no importa lo que ganes, a cualquier trabajador a aportar a la FAC. Sí. A lo que vos aportás a la FAC, sea el porcentaje que sea, es plata que no le va a entrar al BPS. Claro. Entonces, en el mismo proyecto, también estás desfinanciando lo que tiene que ver el BPS y acumulando capital para la SAFAC. ¿A quién favoreces? Al capital privado. Entonces, digo porque la contradicción de la propia ley, ¿no? Y en ese aspecto todo el mundo, digamos, que votó, la coalición que votó, no dice nada, calladito de la boca. Y es mentira, porque los números... Porque a veces uno dice, no es verdad esto, no es verdad. Yo escuché a Mieres, posiblemente lo hayan escuchado ustedes, diciendo que no es verdad que los trabajadores van a trabajar más y van a cobrar menos. Y la verdad que no es verdad, Mieres, mentís. Yo no sé dónde te parás. Justamente el ministro de yo Trabajo. No sé dónde te parás para decir eso, porque la realidad indica que sí vas a tener que trabajar más, porque vas a trabajar hasta los 65 años, para poder jubilarte, vas a trabajar más, no cabe duda, y vas a cobrar menos, Esa es la realidad. Sí, la perspectiva desde el punto de vista del movimiento popular, desde el PIT-CNT y desde la Intersocial, que también está dibujado un poco acá en la editorial, y se manifestó también el día martes en la parte de afuera del Palacio, donde estaba la gente movilizada, tiene que ver con empezar a estudiar alternativas también en el sentido de cómo vamos a buscar la manera de hacer retroceder este avance, este avance de acumulación de riqueza y retroceso de derechos, ver cómo lo podemos revertir. Así que se abre ahora también un espacio de análisis, ¿no? De análisis, como lo hemos hecho en otras instancias, porque a veces siempre que pasan estas cosas tenés una parte de ansiedad, que ya hay respuestas de cómo salir, y en realidad
realidad las mejores respuestas, y es lo que está demostrado, se construyen colectivamente, Exacto. con tiempo, analizando todas las alternativas, y claro está que una de las condiciones que serían fundamentales también para esto de revertir esta cuestión de la reforma jubilatoria, tiene que ver también con que el Frente Amplio pueda ganar en las próximas elecciones, y yo siempre estoy planteando sistemáticamente que es importante ganar y con mayorías Y sí, parlamentarias, sin ¿no? lugar a dudas. Exacto. Sí, Pero no. bueno, capaz que podemos, no sé, Majito, si te parece, ir con la columna Vamos, sí, exactamente. Es Vamos con la cortita, ¿no? columna del secretario general del Partido Comunista y luego vamos a comentar un poquito el Popular. Queridos compañeros y compañeras amigos de la columna del Popular, quiero arrancar mandándoles un gran abrazo a todas y a todos los compañeros, a todos los amigos, los militantes sociales, los luchadores, las vecinas y los vecinos del Paso del Molino, quienes acudieron en masa, quienes dieron una respuesta de una movilización tremenda, cargado de emociones, cargada de compromiso político en la conmemoración del acto central de lo que había sido los fusilados de abril o la masacre del Paso del Molino. Fue un impresionante acto de la 20. La verdad que los discursos, los mensajes, está rodeado, hasta el cierre cultural con el NUMA, el alemán y su banda, fueron espectaculares. Los saludos de Fernando Pereira, el mensaje central de Ana Olivera, de Marcelo Audala, la presencia, la participación de los intendentes Carolina Cose y Yamandú Orsi, la cantidad, innumerable cantidad de compañeras y compañeros militantes cotidianos, la y los de todos los días, realmente le dieron un marco, un mensaje y una calidez fenomenal al acto de la 20. Yo creo que seguimos desafiando el futuro, continuamos porfiadamente desafiando el futuro, y esta ha sido la respuesta que en conjunto le hemos dado en homenaje a los mártires de la 20. Pero parece que nuestro pueblo no tiene descanso. Si uno hiciera la lista solamente correlativa a algunos elementos antojadizos, uno se pone a mirar la aprobación de la ley de tenencia compartida, quitándoles derecho a los niños y a las niñas, la reforma educativa que la siguen impulsando cueste lo que cueste, esta pretendida pensión a las víctimas de la guerrilla que impulsaron ya con media sanción en el Parlamento, la solicitud de prisión domiciliaria para los pobres viejitos mayores de 65 años que violaron los derechos humanos, que desaparecieron y torturaron gente, la ley de personería jurídica para los sindicatos, la reforma de la ley de negociación colectiva, la entrega del puerto a Catón a ti para llevarse los recursos de nuestro pueblo, la subasta pública para favorecer a una multinacional en transmisión de datos, el pasaporte entregado a un narcotraficante en la cárcel, una banda de delincuentes desde el cuarto piso de la torre ejecutiva, votaron en contra de una minuta para no descontarle el 3% a los jubilados. Suspenden y separan del cargo a un director del liceo del IABA por insubordinación, término que acuñó la dictadura en nuestro país, y todavía encima la reforma jubilatoria. Tienen los votos para hacer eso, pero no tienen la razón. Tenían los votos para haberlo aprobado todas estas cosas, pero la votación más importante, la que está generando en la conciencia de nuestro pueblo, la que está quedando en las retinas de nuestra población, seguramente con el tiempo nos va a dar la razón a lo que nos asiste, que es la mayoría de nuestro pueblo. Salud, compañeros. Bueno, muy bien, ahí lo decía justamente Juan Castillo, el tema del pueblo organizado, y la tapa del Popular justamente refleja eso, ¿no? Dos actividades totalmente diferentes, pero con un pueblo que está apoyando ahí, ¿no? Sí, gran movilización. Bueno, de hecho, yo creo que también esto nos debe, recién lo decían ustedes también, esta ley por llevada adelante y el armado de esta ley llevado adelante por la coalición de gobierno, nos marca lo que no hay que hacer. Exactamente, entre Claro, sí, gallos y medias luces es lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque justamente el pueblo la rechaza. Entonces el trabajo es justamente desde abajo, con las organizaciones sociales, discutiendo, con una discusión política, social, organizada, también poner en la bolsa a los empresarios, pero no jugar solo de un lado. Como decir, bueno, está recontramarcado que este gobierno es para los mayaoros, punto. Sí. Chao, no hay cómo sacarse el ensayo de eso.
Y el Popular en papel, como decimos siempre en nuestro semanario, tenemos una cobertura importante de este tema que justamente estamos conversando en la sección de políticas, una reforma que perjudica a las grandes mayorías, todo lo que tuvo que ver con el debate parlamentario, en particular la posición del Frente Amplio en su informe en minoría, y también lo que estaba ocurriendo en el lado de afuera del Parlamento, con una linda cobertura fotográfica y también alguna reseña de algunas de las intervenciones que hubo allí de parte de la FEU, de ONASPU, del PIT-CNT. Miles volvieron a rechazar la reforma jubilatoria en el marco de un paro general del PIT-CNT. La Intersocial convocó a miles de personas que rodearon el Parlamento. Muy bien, y vamos rumbo a un 1 de mayo, el 1 de mayo, este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. El PIT-CNT convoca con la consigna: hoy como ayer la clase obrera no fallará. Organizando La Esperanza, 50 años de la huelga general. En Montevideo el acto será en la Plaza Mártires de Chicago desde las 10 de la mañana, y habrá actos en los 19 departamentos del país. También una cobertura especial, una nota de Silvia Galván en relación al acto de la 20 con una perspectiva de lucha y esperanza. Allí también con distintos momentos, pinceladas, intervenciones de las distintas voces que estuvieron allí en la tarima del acto de la 20. Una nota también en relación al acto que hubo en Rivera el lunes de la... el pasado domingo, que realmente fue evaluado como histórico por la gente de Rivera. En la nota hay una pequeña entrevista al... presidente de la departamental de Rivera, Hugo Santos. Muy emocionante realmente el acto. Sí. Bueno, sí, en un departamento también emblemático, ¿no? Como es Rivera, ¿no? Claro. Llevar un acto de esta característica también ahí doblemente o triplemente valorado, porque también muy grande la participación de la gente. Claro, pero el primer acto en el interior del país se hizo en Rivera, que uno pensaría, ¿en Rivera? Sí. Porque fue donde también se creó la primera mesa departamental. O sea, hubo ahí un proceso interesante. De eso se habla un poco también en la nota. Digo de Rivera porque es un departamento durísimo, ¿no? Pero por eso, durísimo en aquel entonces y durísimo ahora también. Es muy interesante, sí. Bueno, después tenemos aquí derechos humanos. Sigue siendo la misma leche para los terroristas de Estado, dice Gastón Grisoni en su columna. Y sí, lo de la leche viene a colación con respecto a los dichos del presidente de la República, ¿no? Sí, con respecto a la reforma. Se le echa agua jubilatoria. Sí, que sigue siendo leche, pero no. Claro, se refiere Gastón Grisoni a la iniciativa presentada por Cabildo Abierto en relación a la prisión domiciliaria, porque el proyecto de ley incluye otros elementos como la prisión domiciliaria para las mujeres que están amamantando, para los que tienen niños pequeños. Entonces, como por eso dice, ¿no? Sigue siendo la misma leche, o sea, y adentro de eso te encajan la prisión domiciliaria de los que no lo dice así, ¿no? Pero la iniciativa va claramente enfocada hacia estos terroristas. Sí, inclusive dice nada de leche para los terroristas. Claro, exactamente. Muy, muy buena. Bueno, hay que leerla. Sí. Tenemos la FEU, una historia consecuente, forjando cultura y libertad. Por allí la FEU siempre, obreros y estudiantes. Claro, porque fue aniversario también de la Federación Universitaria del Uruguay. Dandaco, ¿tenés algo ahí? Sí, los asalariados rurales, perdedores del modelo de la desigualdad. 50.000 trabajadores con salario inferior a los que tenían en junio del 2020. Sí, una nota de Bruno Giometti que seguramente muy interesante y muy sustanciosa para comprender cuál es el estado de situación de los trabajadores asalariados rurales. Sí, justamente en ese sentido hay un ciclo, ideas para otro modelo económico, por acá una actividad que se va a realizar el jueves 4 de mayo a las 19 horas en la Huella de Sereñi. Organiza la Comisión Nacional de Programa del Partido Comunista, y por allí estarán Rodrigo Alonso y Gabriela Mordecchi. Muy bien. Y bueno, y en el tema también internacional tenemos que Xi Jinping dialogó telefónicamente con Zelensky. China sigue dando pasos para buscar una salida a la guerra acompañada de Brasil. Zelensky, el presidente de Ucrania. Sí, que también ahora salió, no está acá, pero salió también la noticia de que China al parecer no quiere firmar el TLC con Uruguay. Ellos quieren ir con el Mercosur, así que quedaron pedaleando en el aire, quedó ahí el canciller. El canciller, sí. Montillo. Sí, que lo decíamos también. Bueno, lo que pasa que, claro, todo cambió. Claro. Digamos, lo que pasa es que también hay que ir viendo
que tanto a nivel mundial, a nivel mundial las cosas vienen cambiando, en lo que tiene que ver con esa guerra económica, Estados Unidos, China, en lo que tiene que ver, esto de también la guerra, eso es una guerra económica, esto otro es una guerra real que tiene que ver con Rusia y Ucrania, y en este sentido también el triunfo de Lula, aunque algunos le estén despistados, cambió el tablero regional y mundial, ¿tá? Por el peso y lo que es exactamente Brasil, y lo que tiene que ver con la política internacional de Brasil hacia afuera, con el gobierno que tenía Bolsonaro, con lo de Lula. Entonces, Lula ahora está tejiendo, Brasil está incidiendo también en la posibilidad de una paz en Ucrania. Todo eso, en definitiva, sería inesperado con el gobierno anterior de Brasil, ¿no? Sí. Nadie estaría pensando. Y en este caso, Brasil está impulsando la posibilidad de un Mercosur, pero incluyéndonos a todos. Claro. A Argentina, también por el peso de Argentina, la situación de Argentina, en este sentido, y lo que tiene que ver con el piso de Brasil. Y obviamente nos va a arrastrar a nosotros. Si Brasil crece, Argentina crece, vamos a crecer nosotros. Recomendamos también la nota de contratapa, la agenda del pelotón de Gonzalo Pereira, que estaba leyendo ahora así como un poco por arriba, pero que siempre con lindas alegorías y con algunas comparaciones haciendo referencia a lo que fue su momento, el miedo que generaba o que pretendían generar en la dictadura en el 83, cómo se sale a la calle, ¿no? Que todavía estaba presente la dictadura, y dice, chiquito, que ya nos estamos yendo, dice: ningún pueblo es de bronce, hay momentos de aparente retroceso, pero hay avances muy profundos bajo superficie, en una suerte de nado en apnea por tiempos prolongados. En el mismo Uruguay donde la música causaba miedo, todo el despliegue del aparato represivo no asustó al 1 de mayo del 83. En el Uruguay donde la publicidad vendió un inmenso despojo como cambio necesario, digamos nosotros cuáles son los cambios que las clases populares necesitan. La agenda del pelotón y adiós al Maya Oro. Divino. Está muy bueno. Sí. De hecho, obviamente que está buenísimo eso, y también replicar que saliendo de ese acto, también un año más adelante, también fue que estaríamos ya prácticamente en democracia, mataron al Roslik, fue el último. Es verdad. El último muerto en democracia, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, nos vamos a un corte. Acá en Sindicales dice, entrecomillados, al jubilarse las personas necesitan tiempo para ser abuelas y abuelos también. Así que vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado central del día de hoy, que lo vamos a estar presentando. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto. Bueno, muy bien, aquí volvimos y ya le damos la bienvenida y le damos el micrófono a Enrique Quique Méndez, entrecomillado Quique, porque viste que acá los sobrenombres siempre, es secretario de organización del PIT-CNT. Vamos rumbo a un 1 de mayo, ya tenemos como el ejercicio popular ahí, que ya lo menciona el popular. Muy buenos días, Quique, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio nuevamente, sin duda. Sos de la casa ya, como que Sí, lo tenemos más que claro. Bien, acá nuevamente hacia un nuevo 1 de mayo, que no es cualquier 1 de mayo. Exacto. Esa es la realidad. No solo por ciertas cosas que podemos salir a mencionar, podemos explicar y mencionar ahora, vinculado a conmemoraciones, sino también así por el escenario en el cual nos encontramos en este momento y en el cual llegamos a este 1 de mayo. Arrancamos una semana antes del 1 de mayo, removida y complicada, con también un llamamiento a las organizaciones sociales del propio PIT-CNT a rodear el Palacio, obviamente por una ley, hoy ya es ley, en aquel momento cuando la convocatoria era un proyecto de ley, donde se votó en diputado, obviamente por la coalición, y bueno, ayer se dio el debate en Senado, y también escuchando a varios legisladores frente amplistas, no cumpliendo con todos los requisitos que así requiere este proceso, el tratamiento en sí, sino que bueno, lo trajeron, lo votaron, pues debería haber sido una asamblea general, bueno, pero como nos tiene acostumbrado o nos está acostumbrando, que le queda poco de mi punto de vista a este gobierno, ese tipo de atropellos para votar una ley que bueno, con las consecuencias que ustedes denuncian y denunciaron los legisladores.
Así que fue una semana re complicada, pero también de acumulación. Sí, sin duda. Yo lo decía así, este 1 de mayo llega en un punto de agudización de la lucha de clase, donde el proceso de ajuste de los sectores dominantes y este gobierno, que representa a esos sectores muy minoritarios de la sociedad, pero muy privilegiados, se ve cada día avanzar más, y donde eso que hemos denunciado de forma constante, ese modelo de desigualdad, se ve cómo se va cada día afianzando más en las políticas que este gobierno va desarrollando. Y a lo que significaron aquellas definiciones de este propio gobierno de impacto en términos salariales a la masa de las trabajadoras y los trabajadores, de impacto a los ingresos de los jubilados y los pensionistas, de impacto a los ingresos de la mayoría de las uruguayas y los uruguayos, que sintetiza un 2022 con una transferencia de $1.000 millones que hubieran llegado si no hubieran políticas que hubieran orientado hacia eso, pero hubieran llegado al bolsillo del trabajador y la trabajadora y los jubilados, pero que en realidad terminaron yendo para las arcas de los sectores más privilegiados empresariales de este país, que a la misma vez continúa avanzando en el proceso de ataque a las empresas públicas, atacando a Antel, atacando a la soberanía nacional a través del proyecto Neptuno y la privatización del agua, que a la misma vez continúa ese proceso avanzando en el ataque a la educación pública, en el marco de una reforma de la educación que es una reestructura capitalista brutal en la educación pública, abrazando a la misma vez la reestructura, la filosofía de atacar a los sindicatos y a todos aquellos que le dan sentido y le dan contenido a la educación, que son los docentes y los estudiantes y sus sindicatos y sus gremios. Mientras continúa avanzando ese proceso, donde hoy le ponen un broche de síntesis a lo que ha significado todas estas medidas junto a la LUC, etcétera, donde a la misma vez esta reforma de jubilaciones y de pensiones, como bien lo decían, sintetiza cómo terminan de favorecer, por un lado, a su representación social del capital financiero como único favorecido en el marco de esta reforma de jubilación y de pensiones, colocándole todo el peso del déficit económico a cumplir por los sectores más vulnerables de la sociedad, por las trabajadoras y los trabajadores del hoy y del mañana. Este proceso que a la misma vez tiene por delante la última rendición de cuentas de este gobierno, donde nosotros exigimos una rendición de cuentas lo más digna que pueda ser, que difícilmente lo encontremos con una administración como la que tenemos por delante, pero donde nosotros decimos debe haber una rendición de cuentas digna para la educación, a la cual le han dado a diestra y siniestra, donde nosotros tenemos por delante una gran ronda de consejos de salario, sí, donde este 1 de mayo todavía ve cómo sigue en el Parlamento, no solo tras la aprobación de la ley de personería jurídica, en el marco de la discusión del ataque a los sindicatos que nosotros venimos diciendo continuamente, todavía continúa en el Parlamento esa modificación de la ley de negociación colectiva, donde tras cartón quieren seguir dando palo a la organización sindical, donde a la misma vez tenemos que ser testigos de cómo en el mismo Parlamento, rumbo a un 20 de mayo, pretenden liberar a aquellos genocidas responsables de los crímenes de Estado en la dictadura y los quieren enviar para sus hogares de cara hacia el nuevo 20 de mayo, en el cual el campo popular se va a expresar nuevamente junto a nuestras compañeras y compañeros de madres y familiares, y donde desarrollaremos tradicionalmente esa marcha que va a ser multitudinaria como siempre lo es, pero a la vez, y no solo hablando de estas penurias que nos colocan por delante, tenemos que decir que este 1 de mayo también conmemora el 40 aniversario del 1 de mayo de 1983, que hirió de muerte en movilización popular, por decirlo en estos términos, al proceso dictatorial en nuestro país, al igual que en el marco del 50 aniversario de la heroica huelga general había herido de muerte para que no naciera con apoyos populares la dictadura. Y en este año conmemoramos esos 50 años. Este escenario, y donde sin duda en este relato muy
corto, me voy a quedar corto y podríamos seguir agregando cuestiones del marco del ajuste que han tomado como definición colocar, instalar y apresurar en este 2023 para que no los agarre la campaña electoral sin cumplir con muchos de sus mandatos que tienen que cumplirle. Se ve que hay muchos apellidos a los que hay que cumplirle rápidamente. Sí. Entonces, en ese escenario, nosotros decimos, el Campo Popular también toma este 1 de mayo, el movimiento sindical toma este 1 de mayo con un gran desafío por delante. Cada 5 años tenemos programas de gobierno, celebramos que se dé de esa forma en un país democrático como el nuestro, pero nosotros como Campo Popular tenemos que ponernos en la mesa de decir, bueno, para 15, 20, 30 años, ¿cuál es el programa que nosotros entendemos desde Campo Popular necesario colocar sobre la mesa que tenga como centro la búsqueda de terminar con las grandes injusticias que se vienen llevando a la sociedad y buscar una sociedad más justa para todas y todos? Un gran programa que tenga la perspectiva de cuál es el proceso de industrialización real que tiene que tener en el marco de la revolución tecnológica automatizadora que se viene llevando adelante, que tristemente despoja puestos de trabajo, Exacto. que tristemente hace que la seguridad social se vea desfinanciada también, porque al despojar puestos de trabajo, menos financiamiento que está yendo hacia ahí, pero que no hay una discusión, sino que llega por la vía de los hechos, se instala y todavía te dicen los empresarios pueden hacerlo. Y no hay una cuestión de políticas de Estado que trate de atender estas cuestiones y que diga que el desarrollo real, el desarrollo productivo nacional, tenga que tener una perspectiva sustentable para todas y todos y no para básicamente ensanchar tasas de ganancia y nada más. Un programa que tenga una perspectiva de ver cómo nosotros podemos avanzar en una reforma que profundice la reforma de la salud en nuestro país, cómo podemos avanzar en reformas tributarias de segundo nivel, cómo nosotros podemos avanzar en discusiones tales que permitan discutir la institucionalidad, la defensa de la democracia, discusiones que puedan avanzar también así, en estos términos, el rol de las empresas públicas, cómo nosotros podemos discutir un gran programa de Campo Popular que tenga todas las perspectivas transversales que atraviesan nuestra sociedad, la perspectiva de género, de la diversidad, de las cuestiones vinculadas a la discapacidad, desde el ambientalismo, de las grandes necesidades que cotidianamente se dan. Yo lo decía en esta forma, este camino, este proceso de trabajo, de construcción de un gran programa de Campo Popular que pueda tener luces de mediano y largo plazo hacia adelante, tiene que nacer no desde un 4x4 en una pieza, sino tiene que nacer desde una discusión de las organizaciones sociales, de las organizaciones de vecinos, de vecinas, de los militantes territoriales, intentando conjugar todas estas necesidades de largo plazo con esa defensa de las necesidades urgentes que el pueblo vive y que nosotros hemos dado por llamar el tercer Congreso del Pueblo, y que debemos avanzar en esa línea, en un trabajo urgente y entendemos que revolucionario, porque nosotros pretendemos poder llegar por allá, por agosto, a poder empezar a desarrollar, a concretarlo efectivamente, en la cual ahora estamos en un proceso de trabajo donde el trabajo territorial va a ser fundamental, las intersociales trabajando en cada uno de sus territorios. Bueno, este 1 de mayo impulsa ese proceso como síntesis de todas estas cuestiones que venimos colocando sobre la mesa, de todas estas luchas que venimos dando y que venimos trabajando de forma conjunta, pero que necesitan respuestas que no pueden ser básicamente colocar paños. Mencionaba cuestiones que tienen que estar en el marco de la discusión programática. Esta que se acaba de aprobar, esta reforma de seguridad social brutal, que no le gustó al ministro la terminología que le habíamos colocado a la reforma, no un adjetivo colocado en términos personales, sino fue a la reforma, porque no hay forma de catalogarla de otra manera, una reforma que trata de un déficit y que todo el peso se lo pone a los sectores más vulnerables de la sociedad, recorta en derechos. ¿Y cómo puedo entenderla yo si mientras le estás pidiendo que alguien tenga una caída de su jubilación por discapacidad de más de un 40% y le estamos diciendo que el gran capital que hoy tienen tasas de rentabilidades enormes, lo digo que vengo de un sector donde hay una industria con rentabilidades maravillosas, que nos cuesta identificar
las cifras en esos términos de las rentabilidades. Bueno, si yo saco una moneda de $1 en este momento, estoy poniendo más que lo que se le pide a ese gran capital para esta reforma de jubilaciones y de pensiones. Pero mientras tanto, trabajamos 5 años más, mientras tanto, perdemos años de nuestra vida para el goce. Hicieron oídos sordos, efectivamente, a lo que se decía. Acá no hubo diálogo social, acá no hubo atención a los planteos que se desarrollaban. Ni siquiera vamos, porque algunos pueden decir, no, porque esto del PICNT salen a decir que, y ellos querían que nosotros tomáramos lo que ellos nos decían en la comisión, cuando sabe el PICNT que la derecha en este país no va a hacer el programa del PICNT. ¿No? Pueden decirlo en esos términos. Bueno, pero fue la cátedra de medicina, de ocupación laboral, de ocupación de salud laboral, o de salud ocupacional de la Facultad de Medicina, el profesor Tomasina, expresamente explicando cómo esto que se acaba de aprobar va totalmente a contrapelo de las necesidades fisiológicas del ser humano para una vida digna, donde el ser humano luego de los 35 años empieza a perder aptitudes y capacidades luego de estar en una tarea rutinaria constante en su puesto de trabajo, y donde lejos de ensanchar su vida laboral debiera tener un proceso de reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque lo necesita por condiciones naturales fisiológicas para el buen vivir del ser humano. Entonces, yo creo que el 1 de mayo que nosotros tenemos por delante sintetiza muchas cuestiones, y no nos cabe duda que va a haber un gran 1 de mayo donde podemos explicar ahí una serie de características que estamos preparando a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Sí, en el mismo sentido que decís vos, que el trabajo que se está haciendo el PICNT, las organizaciones sociales, también obviamente que acá no queda de lado la parte política, los sectores políticos, porque todo eso tiene que ver con una acumulación de trabajo de la propia central, también que se va a hacer síntesis y creo que va a ser importantísima en el Congreso del Pueblo, pero después todo eso, más allá de eso, también va a haber Congreso del Frente Amplio en lo que tiene que ver programático, en el medio también de que van a haber discusiones de las campañas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es también cómo generamos, también de ese sentido, un programa de gobierno que también incluya, que ese es uno de los temas principales, ir tejiendo, y que incluya también lo que surja desde el Congreso del Pueblo, porque en definitiva es parte de la demanda popular, ¿no? Más allá, en ese sentido. ¿Cómo se viene, la representación trabajando en ese sentido? Bien, a ver, nosotros lo decimos de esta forma. Yo lo mencionaba hace un momento, la gran diferencia que para nosotros tiene, cuando yo lo menciono así, de que cada 5 años hay programas de gobierno, y nosotros, en este caso, las organizaciones del campo popular, tenemos la necesidad de discutir programa nacional a largo plazo. Lo que no quiere decir que en determinadas campañas electorales tampoco se haya pensado de esa forma de unos partidos políticos. No lo estamos diciendo que no se haya hecho de esa forma, ¿no? Pero nosotros tenemos esa gran necesidad. Sin duda que nosotros, cuando discutimos y trabajamos este tipo de cuestiones, y nosotros decimos vamos a un gran trabajo territorial, hay militantes de todos en cada territorio, en cada intersocial de municipios en Montevideo, en las localidades del interior, en las ciudades del interior, y hay de aquel sector o partido político que lleve adelante lo que el senador Manini Ríos decía el otro día: no sé para qué movilizan ni para qué van a estar acá si igual las vamos a votar. O sea, hay de aquel partido pobre que diga: me va a importar 3 cominos lo que el campo popular esté planteando en términos programáticos, ¿no? Cuando el campo popular está planteando las grandes necesidades que el pueblo tiene para tener cambios sostenibles y a largo plazo, para buscar una vida más justa para todas y todos. Entonces, en ese sentido, para nosotros eso es fundamental, y hoy la intención que tenemos desde el trabajo que se ha venido desarrollando en el PICNT y junto a la Intersocial, se han hecho no solo el trabajo que se viene desarrollando en la Intersocial, sino se han hecho también reuniones con diferentes organizaciones que no forman parte de la Intersocial, pero que en términos programáticos, sin duda, hay alianzas circunstanciales por entender de que, hay organizaciones que no son parte de la misma, que tienen una conformación muy distinta, por ejemplo, a PICNT, a la FUMAN, a la FEU, a la NASPO, a la Coordinadora de Ollas Populares, etcétera, etcétera, pero que en realidad, cuando uno habla
de cómo avanzamos hacia la conformación de un programa que hable del desarrollo productivo rural, por ejemplo. Y sí, capaz, lo más probable es que la Asociación Rural o la Federación Rural no vaya a tener ningún punto de acierto con el gran programa en torno a ese desarrollo productivo rural. Y sin duda que con la Comisión Nacional de Fomento Rural, cuando haya que discutir Consejo de Salario y se discuta el Consejo de Salario de la Granja, van a haber diferencias. Ahora, en el marco del desarrollo productivo rural, pensando en la perspectiva de aquellos trabajadores que figuran como empresarios, que son los pequeños y medianos productores, como el almacenero, como el comerciante, si vamos a la industria de comercio, y como no, los cuentapropistas. Sin duda que el Uruguay vive históricamente un gran problema en términos de desarrollo productivo rural, donde cada día el proceso de concentración de la riqueza ha ido sacando del medio rural a las familias, a las economías familiares rurales, y ha ido abarcando hacia la producción de commodity, de agroexportadora, y que en ese sentido ha terminado favoreciendo a una minoría muy ínfima. Y cómo no, y cuando nosotros así nos sentamos con ellos a hablar, lo vieron con muy buenos ojos cuando nosotros dijimos de esto, y que nada de los puntos quedan vedados, quedan para trabajar y buscar consensos y trabajos que busquen diferentes resultados que permitan, en ese sentido, buscar un gran programa que no solo sea escucharnos a nosotros mismos. Y esa es una gran necesidad. Ahora, las intersociales territoriales, el trabajo en cada barrio, eso es fundamental para trabajarlo. Nosotros tenemos compañeros y compañeras, por ejemplo, y no lo mencioné hoy porque obviamente no vamos a hablar de un programa entero en 30 minutos, pero al margen de esto yo no hablé de seguridad y convivencia. Y tenemos compañeros que están organizados en ramas de actividades que tienen condiciones en el PIT-CNT para trabajar, por ejemplo, sobre seguridad y convivencia. Ahora, no somos ni somos eruditos, ni somos los que tenemos todas las respuestas en estos temas. Y hubo algo que en la última mesa representativa se dio, que sin duda, en lo personal lo digo así, me sacudió estantería al escucharlos hablar, compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de la vida digna, que nos recibieron previamente a nuestros compañeros del PIT-CNT, con quienes estuvimos reunidos, y vienen realizando un gran trabajo territorial, un gran trabajo de barrio, de vecinas y vecinos, y tienen muchísimo para aportar en estos temas. Bueno, si nosotros no logramos que en el trabajo territorial se vaya construyendo todos los elementos conjuntos que puedan tomar estos aportes desde el propio territorio, que confluyan luego sí en un formato de representación hacia el Congreso del Pueblo, pero que mientras tanto mesas temáticas territoriales van a tener que empezar a funcionar con todo este laburo. Bueno, es fundamental ese trabajo territorial. Ese trabajo territorial no ha faltado, no nos faltó ni para el referéndum, no nos ha faltado cada vez que hemos trabajado las reivindicaciones que nosotros vamos levantando desde la intersocial, desde el PIT-CNT, las que vamos colocando y que sintetizamos luego en diferentes movilizaciones. Sí. Y así se ha coordinado acciones también en esa línea. Bueno, hoy es para este Congreso del Pueblo eso tiene una centralidad fundamental en la importancia del proceso de desarrollo, ¿no? En esto que decía Landaco, me parece que también son dos procesos que si bien pueden de alguna manera tocarse, porque se supone, ¿no? Esto lo digo yo, no lo dice el Quique Méndez, que está acá representando al PIT-CNT, que el Frente Amplio es una fuerza política que intenta representar los intereses de la clase trabajadora, los pequeños productores, en fin. También es cierto que un programa de gobierno es un programa a corto plazo, más allá de que pueda atender líneas hacia adelante, y lo que se busca en el Congreso del Pueblo, silencialo, lo que se busca en el Congreso del Pueblo es un programa que mire más allá, ¿no? Porque si lo que buscamos es justamente transformaciones profundas de largo plazo desde una perspectiva de clase, que es distinto al programa de gobierno del Frente Amplio, que por ahí tiene que expresar también una mirada un poco más amplia en esto de su composición de clase también del Frente Amplio, me parece que confluyen, pero que también tienen sus propias identidades y sus perspectivas, que está bueno que esté claro eso también, ¿no?
Y porque además también quienes construimos el programa del Frente Amplio, quienes somos militantes territoriales de base, además también somos trabajadoras y trabajadores, y que y no es que nos dividimos, acá ahora soy una cosa y del otro lado soy otra. Entonces me parece que naturalmente hay puntos comunes de encuentro, y naturalmente también hay temáticas que por ahí profundizan más desde la perspectiva de un Congreso del Pueblo, con una cosa más a largo plazo y, si se quiere, más... sí, ¿por qué no decirlo? Un poco más revolucionaria, ¿no? Porque también esa es la tarea de la clase trabajadora, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y en el caso del Frente Amplio, con una perspectiva más de gobierno, y desde ahí también generar como las condiciones para que después se dé es como se complementan, digamos, de alguna manera. Y sin caer en esto que quiere instalar la derecha del FAPIT, porque me parece que hay que tener cuidado con eso, porque es lo que quieren instalar, como que son lo mismo y están mezclados. No, se tocan, porque nosotros hablamos esto del bloque social y del bloque político, se complementan, son herramientas ambas de lucha del pueblo, pero en ámbitos diferentes y que tienen también sus propias identidades, ¿no? Y sus objetivos y sus tareas concretas. Sin duda. Y es en ese escenario, efectivamente, que nosotros estamos confluyendo en este momento. Claro. El trabajo donde cada hecho que va sucediendo tiene incidencia en el resto. O sea, no venimos acá en una cuestión de que esto surge a partir de un 1 de mayo o de un determinado paro. Claro. O sea, hay un proceso de acumulación que se viene desarrollando. Y en ese proceso, bueno, vale resaltar, hace 2 días, el 26, se desarrolló una actividad en el marco de... Vaya el saludo así a nuestros compañeros y compañeras de la FEU, ¿no? En el 94 aniversario de la FEU. Y no es casualidad que ellos ahí estuvieran desarrollando en el marco de su 94 aniversario, en esa actividad pública de lanzamiento, su trabajo hacia el tercer Congreso del Pueblo también. Claro. Entonces, en ese proceso es que nosotros venimos trabajando, y hoy, como mencionaba hace un momento, llegamos a este gran 1 de mayo, donde nosotros queremos invitarlas a todas y a todos. A ver, antes de unos detalles que quería poder pasar del 1 de mayo, decir que el 30, en San Jacinto, a las 11 de la mañana, se va a estar desarrollando el acto central de la UNATRA en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora Asalariada Rural. Estaremos ahí acompañando, y en ese caso nos toca estar haciendo uso de la palabra en la jornada, junto a nuestros compañeros de la UNATRA, en el local de la Chacra, ahí en San Jacinto, donde se desarrollan siempre actividades. Y la UNATRA en su conjunto de todo el país se va a estar movilizando hacia el departamento de Canelones en esta movida. Y luego San Jacinto será sede también del acto de 1 de mayo del Santoral al día siguiente a las 3 de la tarde. Bien. Y luego nosotros, y ahí lo que veníamos diciendo, nosotros queríamos invitar a este gran 1 de mayo que nos vuelve a reunir en la Plaza 1 de Mayo, a partir de las 10 de la mañana, donde tendremos ahí la oratoria a cargo de la compañera Abigail Puig, del compañero Martín Pereira y del presidente de la central, compañero Marcelo Abdala. Nosotros, como consigna, hoy como ayer, la clase obrera no fallará, 50 años de la huelga general, organizando la esperanza. Sí. Intenta confluir todo esto que nosotros mencionábamos hace un momento, cuando hablábamos de qué es lo que, en qué contexto llegamos a este 1 de mayo, en términos históricos y en términos de presente. Y a la misma vez se van a estar desarrollando, va a estar ahí en el propio acto también una expresión cultural del sindicato del ballet del Sodre, y a la misma vez un cierre cultural también que va a haber. Van a ver, bueno, estamos intentando trabajar toda la locomoción como naturalmente lo hacemos desde los diferentes barrios. Estamos ansiosos desde los territorios, esperando. Hoy tenemos una reunión ahora a las 12 horas de organización, de coordinación en el PCNT. A la misma vez hay actos que se van a estar desarrollando y nosotros vamos a hacer llegar la grilla completa. Sí. Hoy me atrevo a decir que ya van más de 15
15 actos confirmados en el resto del interior, Bien. pero que sabemos van a superar los 30 como naturalmente Sí. los superan. Sí, sí. ¿Sí? Pero van a ver a lo largo y ancho de todo el país, el departamento de Canelones solo ya va a tener Santa Lucía, Canelones, La Paz, Las Piedras, Nicolich, la costa, Costa de Oro, Atlántida. Santoral. Sí, claro, ese es el de Costa de Oro. Después van a ver también en el resto del país, como ya lo están haciendo llegar las diferentes departamentales, actividades y actos de 1 de mayo, expresiones, y en algunos más de uno, al igual que Canelones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por la propia Está bueno eso. naturaleza de cada uno de los departamentos. Nosotros nos parece muy importante que en esa jornada invitarlos a todas y a todos a estar participando, porque es resumen de todo este proceso que se viene desarrollando de forma conjunta, como siempre lo es, y a la misma vez decirlo, venimos ahora, coordinamos con los compañeros de la CPS, las ollas populares, van a estar ahí también con un gazebo, invitar a todo el que se pueda acercar con un alimento no perecedero Sí. para las ollas populares también, porque así, como naturalmente lo hemos hecho, lo vamos a estar desarrollando en esa jornada. Así que bueno, esperemos tener la mayor de las confluencias, donde no nos cabe duda que lo va a hacer, Sí. de esa forma y en cada rincón del país, ¿no? ¿Por qué? Porque este 1 de mayo sin duda es un gran mojón para continuar esta lucha Exacto. que marca y le pone freno a este proceso de ajuste y a la vez coloca perspectiva programática hacia adelante. Muy bien. Muy bien, ahí igual íbamos a pasar, ya estamos medio pasadito de tiempo, así que muchísimas gracias Enrique Méndez por haber estado aquí con nosotros en el Popular en Radio. Muy bien, gente. Nos estamos escuchando el próximo viernes. Salud. Salud y convocando a todos, obviamente, primero, para al el lunes, primero de el 1 de mayo, y anteriormente a esa movida que recién decías vos, que va a ser el 30 en San Jacinto. Así que 2 desafíos importantes para ir y concurrir. Bueno, muy bien, chau, nos escuchamos el viernes que viene. Gracias Enrique, gracias. Mujer, con fuego.